Que vamos a hablar los pilares que sostienen al creyente. 3 pilares de la vida del cristiano en los que debemos estar creciendo continuamente. El primero es una fe formidable, es decir, una fe sobrenatural que crece mucho más allá de lo que se espera. Un amor abundante que se desparrama. ¿Alguna vez su mesero o alguien que les estaba sirviendo un vaso de agua se descuidó y siguió sirviendo cuando ya estaba lleno? Esa es la idea. Un amor que se desparrama, que aunque ya está lleno, sigue virtiendo sobre el mismo vaso. Y además una perseverancia invencible. ¿Por qué? Porque en estos versículos Pablo les dice a los tesalonicenses, siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros. Es decir, Pablo expresa que él constantemente, cada vez que se acuerda de los tesalonicenses, se le viene una sonrisa a la cara y dice, Señor, gracias por la fe de sus hermanos, por el amor de sus hermanos y por su perseverancia. Es muy común entre los jugadores de fútbol americano profesionales decir, con mis hermanos yo iría a la guerra, refiriéndose a sus equipos, ¿no? Los sienten tan cercanos que dicen, yo con ellos me iría a la guerra. Yo me pregunto y le hago la pregunta, ¿a quién escogeríamos para ir a la guerra? ¿A quién de nuestros conocidos, de nuestros amigos, si dijéramos, si tengo que ir a una situación donde a lo mejor me va a costar la vida, yo escogería tal? Piensa un momentito por eso. Yo sé que no nos gusta pensar en ni siquiera un día de estos tener que enfrentar una guerra, pero hagamos el ejercicio brevemente. Si tuviéramos que ir a una situación como una guerra, donde nos puede costar la vida, ¿a quién escogeríamos? A los más fuertes, los leales. ¿Okay? Y eso, en su mente, aunque no nos diga, tiene algunos rostros que ahorita estoy diciendo, me llevaría a mi primo tal, ¿sí? Sí, bueno, los veo fuertes, ¿no? Y ¿Sí? medio leales. Ok. Grandes. Los demás tienen algunos rostros en su mente, algunos nombres que dirían, si yo me fuera a la guerra me iría con tal y con tal. Les voy a decir algo. ¿Confiarían en alguien más para que les escoja a esa gente? No. Le dirían a alguien más, mira, voy a ir a la guerra y puedo llevar 5 personas conmigo. Escógelos tú. Sí. ¿Y qué pasa si les digo que Dios escogió con quienes ustedes van a la guerra diariamente? ¿Qué pasaría si les digo que Dios escogió quienes van a la guerra con ustedes? Por favor, vayan rápidamente a Hechos capítulo 17. Y quiero que vean lo que dice el versículo 1. Después de pasar por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, según su costumbre, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos basándose en las Escrituras, explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos, y diciendo, este Jesús a quien yo os anuncio es el Cristo. Noten que Pablo se metía a las sinagogas, y las sinagogas, como lo sabemos y como dice el texto, eran compuestas por hombres judíos, y allí se metía a discutir con ellos, basándose en lo que él tenía como Biblia, que era el Antiguo Testamento, y dice además, anunciándoles que este Jesús de quien yo les predico, este es el Cristo. Y los judíos sabían quién era Jesús porque sus líderes y el pueblo en Jerusalén habían pedido que se matara a este Jesús creyendo lo que era un impostor. Así que Pablo se metía en terreno peligroso, en terreno donde le podía costar la vida, porque podían, como muchas veces, y aquí también lo intentaron, matarlo. Dice, versículo 4, algunos de ellos creyeron. ¿Quiénes son ellos? Pues los judíos de los que se acaba de hablar. Y se unieron a Pablo y a Silas, juntamente con una gran multitud de griegos temerosos de Dios. Así que tras estas discusiones donde Pablo utilizaba la Biblia para decir Jesús es el Mesías,
Eso quiere decir el Cristo, el Mesías, el ungido. Jesús es el Mesías y se los voy a demostrar con la Biblia. Porque lo dice en tal texto, en tal texto, en tal texto, que ustedes judíos reconocen como palabra divina. Así que es el Cristo. Después de discutir con ellos allí, salió con un grupo de creyentes ahora de entre los judíos y también de los griegos. O sea, tesalonicenses, eso se refiere. Y muchas de las mujeres principales. Recuerden que Tesalónica tenía su grupo de gobernantes propio. Los romanos les habían dado esa concesión en esta ciudad, como viene también más adelante en el versículo 6. Bueno, pues de las esposas de esos, entre esas, algunas se convirtieron. Dice además el versículo 5, pero los judíos, ¿cuáles judíos? Pues los judíos que no creyeron, llenos de envidia, llevaron a algunos hombres malvados de la plaza pública, organizaron una turba. Desgraciadamente las noticias nos dan muchos ejemplos de esto, ¿no? Cada vez es más común escuchar que el pueblito de tal lugar se organizó la gente y lincharon a un asaltante o hicieron aquello. Bueno, imaginen, traigan una mente así, gente enfurecida. Organizaron una turba y alborotaron la ciudad, se hizo el escándalo y asaltando la casa de Jasón, un hermano, como dice más adelante, procuraban sacarlos al pueblo. Iban buscando a Pablo y a Silas. Versículo 6, al no encontrarlos arrastraron a Jasón y a algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, esos que han trastornado el mundo han venido acá, y Jasón los ha recibido, y todos ellos actúan contra los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. O sea que aquí queda claro que aunque tienen sus propias autoridades, están bajo el gobierno del César, del Imperio Romano. Ahí está la importancia de conocer el contexto de la carta, ¿cierto? Nosotros ya hablamos de esto, entonces podemos entender cómo está la organización allí de jerarquías gubernamentales. Y dice, y alborotaron a la multitud, imagínense eso. Otra vez, traigan a su mente esas tristes noticias de turbas y de linchamientos, gente alborotada, enardecida, que traen por allí alguno o algunos y los traen arrastrando y golpeando y haciéndoles todo tipo de maldades. Y alborotaron a la multitud y a las autoridades de la ciudad, otra vez las autoridades de la ciudad, como en el versículo 6, que oían esto. Pero después recibieron la fianza de Jasón y los otros los soltaron. Enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, los cuales al llegar fueron a la sinagoga de los judíos. Entonces imagínense que en medio de todo ese clima tenso, donde ahora estos cristianos jovencitos que tienen apenas si acaso unos 6 meses de haber creído en Cristo, ahora están enfrentando una situación de vida o muerte. Entonces, de noche, en la madrugada, hermano Pablo, échate estas cobijas, encórvate, camina medio chueco, a ver qué haces para que no te reconozcan y te sacamos y te vas. Y esa es la situación, así ocurrió, así nació la iglesia de Tesalónica. Pablo predicó por 3 semanas, se juntó un grupo con los que se calcula no pasó más de 6 meses cuando los judíos se llenaron de envidia, de decir, míranos, re bien que juntan su grupo y todo, vamos a alborotar a la gente y entonces tienen que salir huyendo. Pablo recuerda esa anécdota y si ustedes abren su Biblia en primera carta a los Tesalonicenses capítulo 2, primera a los Tesalonicenses es una carta llena de emoción. Es muy sentimental, es muy emotiva. Noten las expresiones que hablan de emociones del apóstol Pablo y aún de los tesalonicenses. Primero los Tesalonicenses 2:14 dice así, pues vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, porque también vosotros padecisteis los mismos sufrimientos a manos de vuestros propios compatriotas. Entonces, tal como los judíos han sido perseguidos en su tierra por creer en Cristo, ustedes tesalonicenses también, a manos de sus compatriotas, tal como ellos padecieron a manos de los judíos, los cuales mataron tanto al Señor Jesús como a los profetas y nos expulsaron, y no agradan a Dios, sino que son contrarios a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que se salven. Pablo dice algo bien curioso acerca de los perseguidores. Él dice, aquellos que persiguen a los cristianos y les impiden hablar,
están haciendo algo que va en contra de todos los hombres, porque les están impidiendo llegar al conocimiento del Evangelio. Además, como resultado de que siempre llenan la medida de sus pecados, pero la ira ha venido sobre ellos hasta el extremo. Pero nosotros, hermanos, escuchen cómo se va a expresar Pablo en los tesalonicenses. Separados de vosotros por breve tiempo, en persona, pero no en espíritu. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que el alma de Pablo se iba a Tesalónica? No. Lo que quiere decir es simplemente que su pensamiento, su corazón estaba con los tesalonicenses. Que aunque él tuvo que salir huyendo, y si ustedes leen el capítulo 18, para hasta que llega a Corinto, dice Pablo, aunque yo estoy en Corinto, muy probablemente donde escribió estas cartas, la primera y la segunda a los tesalonicenses, dice Pablo, mis pensamientos están con ustedes. Cada rato me acuerdo de ustedes. Quiero saber cómo están. Nosotros salimos huyendo de los perseguidores y pues ya la libramos, pero ¿cómo estarán ustedes? Dice, estábamos muy ansiosos. Eso habla de una mente partida. ¿Han tenido una mente partida que están quizá en el trabajo haciendo algo, pero su cabeza está en otro lado? Eso es exactamente lo que está diciendo Pablo. Estoy sirviendo en Corinto, pero mi mente está con ustedes, tesalonicenses. A cada rato pienso en ustedes, con profundo deseo de ver vuestro rostro. Ya queríamos ir a vosotros, al menos yo, Pablo, más de una vez, pero Satanás nos lo ha impedido, no dice cómo fue eso. Porque ¿quién es nuestra esperanza o gozo o corona de gloria? ¿No lo sois vosotros en presencia de nuestro Señor Jesús en su venida? ¿De quién me puedo sentir orgulloso si no es de ustedes, tesalonicenses? ¿De quién me puedo sentir orgulloso? Pues vosotros sois nuestra gloria y gozo. Escuchen, hermanos, ¿por qué los llevé a este texto? Fuimos a Hechos 17 para ver cómo la iglesia de Tesalónica surgió en medio de persecución. Luego vamos a primero a los tesalonicenses para ver cómo Pablo recuerda esos días y expresa su aflicción, su ansiedad por saber que los tesalonicenses no se hayan desviado del camino de Dios por la persecución que estaban sufriendo. En el capítulo 3 de esa misma carta dice, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, dice Pablo, ya no puedo más. Pensamos que era mejor quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo. Aquí la tercia se separa, Pablo y Silvano se quedan, Timoteo se regresa. Para fortaleceros y alentaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete a causa de estas aflicciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto hemos sido destinados. O sea que a los creyentes nunca se nos promete libertad religiosa, ¿eh? Si en nuestro país tenemos libertad de religión, es una gracia del Señor. A los creyentes se nos ha destinado para padecer por el Evangelio de Cristo. A los creyentes se nos ha destinado para ir a la guerra, pues. Y Dios ha escogido quienes van a ir a la guerra con nosotros. ¿Sabe cómo se llaman eso? Iglesia. Estos son tu banda de hermanos, como diría la serie aquella. Estos son con los que vas a la guerra. Dios los escogió para estar junto a ti en esta lucha. Y cuando la iglesia se olvida que está en una guerra y se pone cómoda, deja de llevar a cabo su labor de vivir en santidad, de predicar el Evangelio y además de edificarse mutuamente. Dice Pablo aquí, porque en verdad cuando estábamos con vosotros os predecíamos que íbamos a sufrir aflicción y así ha acontecido. ¿Cómo saben? Se los dijimos, los cristianos estamos para sufrir y así ha acontecido. Así que creer en Cristo Jesús no es nada más un seguro contra el infierno. Bueno, ya creí, ya no voy a ir al infierno, ya aquí como sea me la llevo. No. El que Cristo te haya escogido también te ha puesto por sí, porque no todos vamos a pasar por martirio. No todos los creyentes han pasado por martirio. Morir por el Evangelio. Pero por si Dios lo quiere, te mantengas fiel, aún en esa circunstancia. Sigo leyendo porque quiero que vean el amor de Pablo, cómo le duelen los tesalonicenses. Dice el versículo
5 de esa carta, 1 Tesalonicenses 3, 6. 5, perdón. Por eso también cuando ya no pude soportar más, envié para informarme de vuestra fe, por temor a que el tentador os hubiera tentado y que nuestro trabajo resultara en vano. Pero ahora Timoteo ha regresado de vosotros a nosotros y nos ha traído buenas noticias de vuestra fe y amor. Vieron que en el versículo 2 también habló de fe y en el 5 también. En el 6 ya habla de amor y de que siempre tenéis buen recuerdo de nosotros, añorando vernos como también nosotros a vosotros. ¿Se fijan? Había una añoranza mutua. Estos tesalonicenses decían, se nos fueron nuestros pastores. ¿Y ahora qué hacemos? Tan así que cuando Pablo escribe el capítulo 5, él dice, reconozcáis a los que os lideran. Porque para ese momento todavía no habían elegido nuevos pastores. Estaban tan jovencitos que no había nuevos pastores entre ellos. Habían emergido líderes, pero no había pastores. Y Pablo, sabiendo eso, dice, están desprotegidos, no hay quien les enseñe. No hay quien los cuide y los consuele. Dice, por eso, hermanos, en toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados respecto a vosotros, ¿por medio de qué? De vuestra fe. Escuchen cómo Pablo una y otra vez habla de la fe de los tesalonicenses. Porque ahora sí que vivimos, esto sí nos da gusto, ahora sí tenemos vida, si vosotros estáis firmes, otra palabra interesante, en el Señor. Porque qué acción de gracias podemos dar a Dios por todo el gozo con que nos regocijamos delante de Dios a causa de vosotros, según oramos intensamente de noche y día, que podamos ver vuestro rostro y que completemos lo que falta a vuestra fe. Una y otra vez Pablo hablaba de la fe de los tesalonicenses. Bueno, basta de hablar de todo el contexto en el que estas cartas se llevaron a cabo y cómo surgió la iglesia. El primer pilar del que Pablo habla, ¿qué va a pasar cuando venga la persecución? ¿Qué te puede mantener fuerte? O para el caso da también lo mismo, ¿qué va a pasar cuando vengan las pruebas? ¿Qué te va a mantener fuerte? Una fe formidable. Siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos. Pablo dice, tengo gratitud continua por ustedes hacia Dios, hermanos, como es justo. ¿Saben que la palabra justo allí es acción, como el detergente? Acción es una palabra que se utilizaba para hablar de una balanza que estaba bien equilibrada. Lo que corresponde a esto, a este kilo, es un kilo de esto otro. Entonces dice Pablo, por lo que Dios está haciendo en ustedes, por la fe que les ha dado, lo justo es que nosotros siempre estemos dándole gracias a Él. Lo que corresponde es que nosotros siempre estemos dando gracias a Dios por ustedes. Es un gozo que Pablo no le cabe en el pecho. Que a cada rato, cada que se acuerda, sonríe y dice, Señor, gracias por los tesalonicenses. Porque nosotros los dejamos, prácticamente los abandonamos. No lo dice Pablo, en una de esas hasta se sentía mal de haberse ido. No lo dice y no lo vamos a afirmar, pero es posible que él hasta se haya sentido mal de decir, pues ahí los dejé. Debía haber aguantado, tal vez andaba pasándole por su cabeza. Debía haber aguantado la persecución con tal de que no quedaran desprotegidos. Así que es justo que siempre demos gracias a Dios. Dice, porque vuestra fe aumenta grandemente. Su fe aumenta desmedidamente, pudiéramos decir. Otra manera de expresarlo sería, porque su fe aumenta desproporcionadamente. Es decir, ustedes tienen una fe en Dios que despierta la gratitud, pero que además crece constantemente. Ustedes confían en Dios más allá de lo que se podría esperar de unos creyentes que tienen unos meses de haberse convertido. No es proporcional al tiempo que tienen de creyentes con la manera de confiar en Dios que ya demuestran. Ahora, porque aquí hay algo importante. Usted sabe que en la Biblia la palabra fe puede significar una de dos cosas. La fe puede significar la enseñanza doctrinal que Dios ha dado a través de los profetas, los apóstoles,
o la habilidad de confiar en Dios. ¿Cierto? ¿Qué es lo que crecía aquí? ¿Su entendimiento doctrinal de los tesalonicenses o su habilidad de confiar en Dios? Bueno, vean lo que dice el versículo 4, porque ya saben que contexto mata carita. Digo que contexto domina la interpretación. Todo el contexto de un texto siempre nos va a decir la clave de la interpretación. Dice el versículo 4, de manera que nosotros mismos hablamos con orgullo de vosotros entre las iglesias de Dios por vuestra perseverancia y fe en medio de todas las persecuciones y aflicciones que soportáis. ¿A qué se refería? A su capacidad de creer en Dios, a su capacidad de confiar. ¿Por qué? Pues porque en medio de las aflicciones ustedes siguen confiando en Dios. ¿Qué estaba creciendo? Su capacidad de confiar en Dios. Pero no vayamos tan rápido. Nuestra capacidad de confiar en Dios es directamente proporcional a nuestro conocimiento de Dios. Y eso se llama doctrina. Y eso se llama la enseñanza que Dios dio de sí mismo a través de los apóstoles y a través de los profetas. Para que los tesalonicenses tuvieran una capacidad de confiar en Dios cada vez más profunda, su entendimiento de la persona de Dios debía ser cada vez más profundo. No es de extrañar que un creyente que no pasa tiempo en la palabra de Dios, ya sea personalmente o en una reunión como esta, un grupo más pequeño o más grande, o hasta ahora con nuestros medios, ¿verdad? Poder ver, escuchar sermones en el internet o algo así. No es de extrañar que alguien que no hace eso, ante cualquier prueba, se desanima y se aleja de la congregación y le empieza a reclamar a Dios. Pues sí, porque tú no tienes raíces, porque no tienes el primer pilar que te va a sostener cuando vengan las pruebas o las persecuciones. No es de extrañar, porque tu conocimiento de Dios es muy superficial. Ahora, déjeme comentarle algo más al respecto. Eso no significa que no sea un creyente auténtico. Puede ser un creyente auténtico, pero que su fe no ha echado raíces. Está allí, apenas sembrada, pero como no la ha regado con la palabra de Dios, pues ahí sigue. Y por eso es llevado de acá para allá. No es un creyente maduro, como lo habla Efesios 4, sino que es llevado de acá para allá por cualquier viento de doctrina. Cualquier idea que le dicen de cómo es Dios, se la cree. Porque no conoce al verdadero, el original que está en la Biblia. Cualquier cosa que le dicen, pues entonces se la come, ¿verdad? Sin digerirla, sin analizarla, sin filtrarla a través de lo que dice el resto de la Biblia. Entonces entendemos que por el contexto Pablo está hablando de su capacidad de confiar. Pero esa capacidad de confiar siempre va de la mano con su conocimiento personal de Dios como Él se ha revelado en su palabra. Yo tengo algunos ejemplos que le voy a dar en un momento, pero Pablo tenía en mente esto cuando decía, hermanos, su fe está creciendo, su confianza en Dios está creciendo, y por eso le doy gracias a Dios, porque ha crecido desproporcionadamente. Son sorprendentes ustedes, tesalonicenses, pero no ustedes, sino lo que Dios está haciendo. Es sobrenatural. Esto, hermanos, nos debe llevar a pensar que nuestra capacidad de confiar en Dios puede crecer. Nuestra capacidad de confiar en Dios puede crecer. Ahora, hay dos maneras de ver eso. Con culpa o con consuelo. Y entonces empezar a darnos de bibliazos en la frente y decir, ay, ¿por qué mi fe no es más grande? Ya debería ser más grande. Bueno, esa es una. La culpa, yo no creo que sea la mejor. Creo que lo mejor es verlo como un consuelo. En otros momentos no he mostrado la fe necesaria para mantenerme firme en una prueba, pero con la ayuda de Dios puedo crecer. Si sigo conociendo a Dios como Él se ha revelado en su palabra, la próxima vez voy a comportarme como un hijo suyo, porque mi fe va a estar más fuerte.
Ahora, ¿quieres saber cómo Dios hace crecer nuestra fe? Bueno, lo hace crecer según el contexto a través de las pruebas, pero déjeme decirle algo más. Abra su Biblia en Lucas capítulo 17. Un texto muy interesante. Una petición que pareciera disparada, fuera de contexto. Lucas 17 dice: y Jesús dijo a sus discípulos: es inevitable que vengan tropiezos, pero hay de aquel por quien viene. Mejor le sería si se colgara una piedra de molino al cuello y fuera arrojado al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeños. Ten cuidado. Si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Y si peca contra ti 7 veces al día, y vuelve a ti 7 veces diciendo me arrepiento, perdónalo. Dentro del contexto de ser herido, de ser lastimado, de ser ofendido por una persona, el Señor Jesús dijo: ¿saben cuál es el estándar que Dios demanda de ustedes? Que si la persona les pide perdón, ustedes deben perdonar. Es decir, que ya no van a tener eso en contra de esa persona. Que ya no se lo van a reprochar, ni lo van a tratar, ni van a tratar de encontrar la ocasión para vengarse. Eso es perdonar. No necesita haber un momento lleno de drama y emotivo y lágrimas. No, es una decisión de que yo ya no te lo voy a tomar en contra, ya no te lo voy a reprochar y ya no voy a buscar vengarme de ti por lo que me hiciste. Eso es perdonar. Ahora, noten la petición tan rara que hicieron los apóstoles. Y los apóstoles dijeron al Señor: aumentanos la fe. ¿Qué tiene que ver la fe aquí? Es una de esas conversaciones donde los apóstoles parecen perdidos y hablar de otra cosa y así como que no entendimos nada, así que mejor aumentanos la fe. Es como Pedro hablando en el monte de la transfiguración: Señor, qué bueno es que esté Elías, Moisés y tú aquí, y nosotros, qué privilegiados, vamos a hacer unas casitas y que ya no se vayan, que se queden y vamos a vivir felices los 6 aquí. No, ellos entendieron que para perdonar como Dios demanda, necesitaban tener fe. Necesitaban tener un conocimiento cada vez más profundo de Dios. Necesitaban confiar en Dios. Conocimiento y confianza van de la mano. Te conozco bien, Dios. Entonces yo sé que yo no necesito vengarme. Que tú lo que me pides es perdonar. Y que si de alguna manera esa disculpa que me están ofreciendo no es sincera, entonces tú darás la venganza y el pago, pero yo no. A mí no me toca eso. Creo, conozco, pero también confío. Y encomiendo mi causa, como diría el salmista, encomiendo mi causa al Señor. Ahí está. Este tema es tuyo, Dios. Tú me mandas a mí perdonar, no vengarme, ahí está, es tuyo. Qué curioso, ¿no cree? Que se necesite fe para perdonar. Necesito conocer quién es Dios, lo que Él ha dicho, y por tanto sé que Él me ha mandado a mí perdonar, y Él se ha reservado la venganza para sí mismo, y que yo debo confiar en que Él va a actuar con justicia. Y si a mí me está viendo la cara y me está hipócritamente pidiendo disculpas, ya no es mi problema. Eso ya es de Dios. Lo mío es perdonar. Ahora escucha el siguiente versículo, porque el Señor le sigue al tema. Entonces el Señor dijo: si tuvieres fe como un grano de mostaza, dirías a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Entonces todavía les dice: uy, sí, y si tienen fe pueden hacer lo que les dé la gana, pueden cambiar la orografía del país si ustedes gustan, a placer. No. Lo que está diciendo el Señor es: de acuerdo a la voluntad de Dios, lo que ustedes crean se puede lograr. Es decir, Dios hará lo que es de acuerdo a su voluntad. De ustedes les toca simplemente creer. Confiar en que Él hará lo que es mejor según su voluntad. Nunca vemos a uno de los apóstoles
pidiendo que sea cambiado un monte, ¿verdad? Porque ellos entendieron que la petición no era esa, o que la instrucción no era esa, que ellos más bien tenían que confiar en la voluntad de Dios y que eso sería lo que Dios respondería. No sus deseos y caprichos como para que nosotros roguemos, Señor, está muy contaminada la ciudad, que se baje el cerro del Xitle, el Ajusco y el Popocatépetl para que salga toda la contaminación. No, no es eso lo que el Señor quiso decir y los apóstoles lo entendieron. Pero se necesita fe para perdonar. Y los tesalonicenses estaban creciendo en esa fe. Porque vuestra fe crece, está creciendo. Las palabras del apóstol Pablo nos dejan ver claramente que era un hecho constante. Su fe está aumentando constantemente de manera que ya está desproporcionada. ¿Sabe qué buen ejemplo nos ofrece la palabra de Dios al respecto? La parábola de la semilla, la parábola de el sembrador, donde una semilla da fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Si usted siembra una semilla de naranja, ¿cuántos árboles cree que van a salir? No espera que salgan 100. Eso es crecer fuera de proporción. Tú sembraste uno, pero salieron 100. La fe de los tesalonicenses era una, pero se estaba creciendo como 100. Así que nuestra fe, hermanos, puede crecer. Puede crecer. Pablo les dijo a estos tesalonicenses, ¿con quién van a ir a la guerra? Bueno, Dios ya lo eligió. Ya lo eligió. Pero lo que ustedes van a necesitar como arma es fe. Porque las cosas no estaban sencillas en Tesalónica, como tampoco ningún creyente jamás las va a tener fáciles. Les dice además, y el amor de cada uno de vosotros hacia los demás abunda. Antes de pasar a eso, solamente quiero hacer una comparación porque es parte de lo que hacemos en un estudio bíblico, que abrimos la baraja para ver otras posibilidades. En primera los tesalonicenses y en segunda los tesalonicenses, Pablo habla una y otra vez de la fe. En la primera es motivo de dar gracias, como también en la segunda. Su fe es conocida, en Dios es conocida en muchos lugares, es confirmada y exhortada por Timoteo. Pablo quería saber si habían quedado firmes en la fe. Pablo recibe buenas noticias de su fe. Fueron consolados por medio de la fe de los tesalonicenses, desea completar lo que falta a su fe y son exhortados a ser vestidos con la coraza de la fe. Y en la segunda carta su fe va creciendo, su fe persevera en la persecución. Pablo ora porque Dios cumpla la obra de fe en ellos y no todos los hombres tienen la fe de ellos, se refiere a los no creyentes. Por ahí algún comentarista, no recuerdo quién leí, él dice, así como la carta a los tesalonicenses, a los filipenses es conocida como la carta del gozo, las de los tesalonicenses deberían conocer como las cartas de la fe, porque se habla de la fe desde muchas perspectivas. Bueno, ese es un comentario y bien vale la pena tomarlo en cuenta, pero lo segundo que Pablo les dice es, hay otro pilar que los está sosteniendo y ese es su amor. Y el amor de cada uno de vosotros hacia los demás abunda. ¿Qué es lo que Pablo les estaba diciendo a los hermanos? Bueno, que su petición había sido contestada. ¿Quién nos lee primero a los Tesalonicenses 3:12? Sí. Que el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Gracias. Entonces, Pablo estaba orando porque la fe de los tesalonicenses fuera el amor de los tesalonicenses fuera en aumento, y en la segunda carta dice, efectivamente, está aumentando. Ahora, Pablo no se refiere al amor como este sentimiento de 14 de febrero, de enamoramiento y de maripositas. No. Pablo habla del amor verdadero, del amor como está demostrado por Dios en la Biblia. Un amor que siempre busca lo mejor para el ser amado. Aunque a veces no nos parezca lo mejor, Dios siempre está buscando lo que es mejor para nosotros. Es un amor que se expresa de manera continua. El amor de Dios siempre se está expresando hacia nosotros. Y hay muchos textos que hablan de eso. Es un amor también que se manifiesta de manera inmerecida. Aunque el otro no lo merezca,
Ahí está. Dios lo hace así. Nosotros no merecemos su amor, pero Él aún así lo muestra. Y es un amor que se expresa de manera sacrificada. Dios sacrificó a su propio Hijo por amor. Entonces, esta es la idea del amor que nosotros debemos tener cuando leemos esa palabrita aquí en la Biblia. Sacrificial, continua y merecida. Y es una decisión. Es la decisión de hacer el bien por el ser amado de manera continua, inmerecida y sacrificada. Pablo les dice a los tesalonicenses, el amor de cada uno de vosotros hacia los demás abunda. Escuche, el amor es una decisión personal. No podemos decidir aquí, hermanos, todos los que estamos en este estudio de miércoles, ahora vamos a amar al resto de la iglesia. Pues suena muy bonito, pero es una decisión que cada uno debe tomar, que nadie me puede imponer. El amor no es un sentimiento espontáneo, que sea incontrolable. Vaya, usted nada más tiene que apelar a algunos contenidos del entretenimiento para ver que dicen, es que fue incontrolable, pasó lo que pasó, me enamoré perdidamente e irremediablemente. La verdad es que nadie se enamora así, es una decisión. Lo otro puede ser lujuria, pero no es amor. El amor verdadero es una decisión, y tiene que ser una decisión, porque si no, no podría ser un mandato. Por ejemplo, el Señor Jesús lo expresó así en Juan 13:34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a los otros. Si el amor fuera un sentimiento espontáneo, si fuera algo que me nace y que no controlo, pues que me nace por ciertas personas y por los demás no, entonces no hubiera podido ser un mandamiento. Porque ¿cómo controlo yo eso? Es una decisión. Yo decido, en obediencia al Señor, amarte. Y por eso es que en la Escritura encontramos ejemplos y mandatos, incluso a amar a nuestros enemigos. Menos me van a hacer, pues si a lo mejor no me nace por algunos compañeros de trabajo, menos por mis enemigos. Pero no es de que te nazca, es de que es una decisión. Es una decisión que tomas en base a que quieres obedecer el mandato divino, que es estimulado por el ejemplo divino también, así como Cristo os amó, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también vosotros os améis unos a los otros, dijo el Señor Jesús en el texto que ya cité. Así que nos da el mandamiento, pero también nos da la motivación. Ya les dije, lo que tienen que hacer, tal como yo lo he hecho. Hay veces que, seguramente, hemos sido menos merecedores del amor de Dios que otras. Si somos honestos, no necesitamos aquí dar testimonios, pero si somos honestos, quizá hay días en los que, si los hermanos se enteraran, quién sabe si nos llamarían hermanos en la fe. Eso no quiere decir que nuestra fe no sea genuina, es que hay lapsos en los que somos tentados y cedemos ante esa tentación. Y no hay nadie más responsable que nosotros, seguimos siendo responsables, pero que pareciera difícil creer que somos hijos de Dios. Aún en esos días Dios nos ama, porque su amor está fijo sobre nosotros. No quiere decir que acepte y se agrade de lo que hacemos, solamente quiere decir que su amor es inalterable sobre aquellos que Él decidió desde la eternidad pasada que serían sus hijos. Pablo les dice a los tesalonicenses, su amor de cada uno de vosotros es una decisión personal hacia los demás. El amor siempre tiene un objeto que lo recibe, una persona que lo recibe. Yo no puedo decir, yo amo. ¿A quién? A la nada, yo amo. Amo mucho, yo tengo mucho amor. ¿A quién? No, pues es que yo amo. ¿A quién?
El Señor Dios también lo definió. A través de nuestro Señor Jesucristo están las palabras. Nadie puede servir a dos señores. ¿Por qué? Amará a uno y aborrecerá al otro. O sea que Dios es objeto de nuestro amor o cualquier otra cosa. O nosotros amamos a Dios o amamos más a las personas, pero solamente cuando amemos primero a Dios podremos amar bien al resto de las personas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma y mente, y a tu prójimo como a ti mismo. El reflejo de mi amor a Dios es mi amor al prójimo. El termómetro de mi amor a Dios es mi amor por mi prójimo. ¿No lo dice 1 de Juan? ¿Cómo puedes decir que amas a Dios a quien no has visto y aborreces a tu hermano a quien has visto? Eso no se puede. Se nota en cómo amas, en cómo tratas. Ahí se nota. Te denuncia, es tu termómetro. Puedes profesar que amas mucho a Dios, pero en realidad, como amas a los demás, eso es la medida de tu amor por Dios. Ahora hay algo bien interesante en este texto. Pablo les dijo que el primer pilar, les dijo, vuestra fe va creciendo y vuestro amor abunda. Como si Pablo se refiriera, y aquí tengo un dibujito que hice, como si Pablo se refiriera a que la raíz de esto es la fe y la flor es el amor. Tu fe se hace evidente en el amor. Tú no ves una plantita y dices, ¡ay, qué hermosas raíces! Porque ni se ven. Tú ves la flor y dices, ¡qué bonita flor! Nadie ve tu fe, pero tu fe se demuestra en el amor. Lo que tú conoces de Dios se demuestra en cómo amas a los demás. Por ejemplo, Pablo les dijo a los Efesios, capítulo 6, versículo 23, paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La fe y el amor están relacionados. Lo que conoces de Dios te lleva a amar. Cómo confías en Dios te lleva a amar. Les digo a los Efesios también, pero en el capítulo 1, versículo 15, por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús, que hay entre vosotros y de vuestro amor por todos los santos. No es casualidad que estén tan cerca en una misma frase mencionadas la fe y el amor de manera tan repetida. Están ligados. Gálatas 5:6 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada. Es decir, el apegarte a las normas de la ley no significa nada, sino la fe que obra por amor. ¿Sabes qué demuestra que verdaderamente eres hijo de Dios? No que te hayas circuncidado conforme a lo que se pedía en la ley judía. Lo que demuestra que eres hijo de Dios es que tu fe se manifiesta en actos de amor. Por cierto, Juan 13:35, el versiculito que seguía al que ya cité, dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos para con los otros. Y ese tener amor se traduce en actos, decisiones concretas que tomo cotidianamente. Dice Pablo, el amor de cada uno de vosotros, el amor es una decisión personal, el amor se extiende hacia los demás y el amor es abundante. ¿Por qué? Vean lo que dice Romanos capítulo 5 acerca del amor. En el versículo 5, y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Es decir, al darnos su Santo Espíritu, Dios nos dio de su amor. Al darnos de su Santo Espíritu, Dios nos conectó a la fuente inagotable de amor. Nunca puedes decir, ay, es que se me acabó el amor. Ya no tengo. Quisiera amarte, hermano, pero pues la lista de miembros llegó hasta 50 y pues ya el 51 ya no me alcanzó. Porque estás conectado a una fuente inagotable de amor. ¿Por qué?
por la residencia del Espíritu Santo en ti. Si has creído en Cristo Jesús como tu Salvador, entonces no hay forma en que puedas contener el amor. Eres una presa que está reventando todo el tiempo. ¿Alguna vez ha tratado de, lo han hecho reír tomando refresco y ha tratado de retener el líquido en su boca hasta que explota? Perdone si el ejemplo es grotesco, pero eso es lo que le quiero decir. El verdadero creyente está explotando de amor, no lo puede detener. Está manifestando amor de una u otra forma. Hay maneras de amar. Le tengo algunos ejemplos. Romanos 12, del 9 al 13, dice que aún en la disciplina, en la exhortación, hay amor. A veces una manera de amar a mis hermanos es llamarle la atención y decirle, hermano, me duele mucho decirte esto, me duele más que a ti, como dicen los padres, a mí me duele más esta nalgada que a ti, pues me duele más esto que a ti, pero te tengo que decir, te estás alejando del camino del Señor. Esa manera de hablar, esos chistes que haces, no son de un hijo de Dios. Quizá esa sea una manera de amar a mis hermanos. Quizá otra manera de amar, de acuerdo a Romanos 13:10, es que dice que el amor no hace nada malo, no procura el mal. Bueno, si tengo deseos de hacer el mal, entonces no estoy expresando amor. Si tengo deseos que a alguien le vaya mal, entonces eso no es amar. Romanos 14:15 dice que el amor no es tropiezo, no hace lo que quiere sin considerar a los demás, sino que no les pone tropiezo en su fe. Romanos 15:30 dice que si en verdad amamos, vamos a orar por los otros creyentes. Gálatas 5:13 dice, servíos por amor los unos a los otros. ¿Y qué es servir? Pues es una palabra tan general que podría incluir cientos de otros verbos. Servir puede ser darle un empujón al hermano si tienes tu carro y está lloviendo. Eso puede ser una forma de servir a tu hermano. Otra forma de servir puede ser ayudándole en su necesidad ahora que perdió el trabajo, o quizá dándole un consejo, o quizá un día simplemente invitándolo a tu casa por un café y un pan de dulce que no rebasará entre todo eso más de 30 pesos, pero le estás sirviendo, le estás llenando su necesidad al menos por esa comida. Y puede haber cientos, si no es que miles de otras maneras que expresan ese servicio por amor. Lo hago porque decido poner tu bienestar delante de mí de una manera continua, sacrificada e inmerecida. A lo mejor es el hermano que menos se lo merece. Pues no sé por qué, pues porque no lo conoces, o yo qué sé, qué pretexto pudieras encontrar. Pero ese es otro. Primero, Tesalonicenses 3, versículo 13 dice que los creyentes, versículo 12 dice que los creyentes deben amarse unos a otros y a todos. ¿Qué pasa si he fallado en amar? ¿Qué pasa si? Pues a lo mejor al principio de mi vida cristiana yo era muy amoroso, pero al pasar el tiempo me he hecho un poquito más como que reacio. Pues es que ha habido 2 o 3 hermanos que me han decepcionado. Es que a lo mejor ya hasta, pues me llevé por allí 2 o 3 heridas, ¿verdad? De esas que a veces surgen en la vida con alguien, algún familiar, compañero de trabajo, o de verdad he sido lastimado profundamente, quizá por alguna amistad o algo. ¿Qué pasa si he fallado en amar? ¿Qué puedo hacer? O ya no tengo remedio. O ya mi vida está marcada para ser un fracaso cristiano, ¿verdad? Ya estoy esperando el día que llegue a la presencia de Dios, aunque ya sé que pues no sirvo de mucho porque pues fallé en amar. ¿Qué pasa si fallé en amar? Esa es la pregunta que quizá se podían haber hecho los creyentes de Éfeso. Una iglesia a la que el Señor tuvo en mucha consideración. Porque allí ministró Timoteo, allí ministró Pablo, allí ministró Juan.
Fue una iglesia sumamente fuerte que recibió, por ejemplo, su carta, ¿verdad?, a los tesalonicenses. Probablemente hayan leído la de Colosenses. Quizá esa sea la otra que se menciona ahí. A la cual el Señor Jesucristo le envió una carta también. Y en Apocalipsis 2 dice, los elogia el Señor: yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Versículo 3, tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre, pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. ¿Y qué pasa si hemos fallado en amar? ¿Ya no hay remedio? ¿Fracasamos en la vida cristiana y somos cristianos de segunda? No. El Señor Jesús dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete ya las obras que hiciste al principio. Quizá, hermanos, ver el testimonio y el ejemplo de los tesalonicenses sea así hasta como intimidante. Decir, no, a mí ya me hubieran corrido de esa iglesia. Si se trataba de aguantar persecución y aguantarla con fe, y aún en medio de la persecución ser amoroso, no, pues ya me hubieran disciplinado, ya me hubieran expulsado, no sé qué. A lo mejor el ejemplo de los tesalonicenses puede resultar intimidante, pero la exhortación es la misma. Recuerda, arrepiéntete y vuelve a hacer las cosas que hacías al principio. ¿Qué pilares nos pueden mantener en medio de esta lucha a la que fuimos llamados? ¿Qué pasa si un día sí se viene la persecución? ¿Le digo algo? El Master's Seminary allá de California, del cual se desprende el Seminario Bíblico Palabra de Gracia, donde ya salen, vemos aquí, alumnos, exalumnos, fue demandado tras haber publicado un artículo denunciando la homosexualidad, como dice la Biblia, que es un pecado. A las horas ya habían recibido una demanda legal exigiéndoles que quitaran ese contenido y que publicaran una disculpa pública en Estados Unidos, el país donde parecía que eso jamás iba a suceder. No estamos tan lejos, creo yo, de ese tipo de situaciones. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a callar? Bajamos ahora que ya se están subiendo las predicaciones y hasta en video, quitamos la predicación porque, es que si no nos van a demandar. O lo enfrentamos como hijos de Dios, sabiendo que los que están aquí son mis compañeros de guerra. Estos son a los que tengo que amar. Estos son los que Dios escogió. Los tesalonicenses entendían eso bien y por eso se procuraban unos a otros. Y se amaban profundamente. Quizá el riesgo inminente de muerte los hacía vivir con urgencia de amarse. Que no esperemos hasta ese momento para amarnos como debemos. Y que estemos creciendo en estos pilares, del cual vamos a dejar uno pendiente. Ya se les hacía mucho que acabáramos hoy. Y a mí también. Y a mí también, sinceramente. Pero que sigamos creciendo en esos pilares. Y si hemos fallado, ahí está. Recuerda, arrepiéntete, vuelve a hacer las primeras obras. ¿Les parece que terminemos con una oración? Señor, te agradecemos tu palabra y te agradecemos el mensaje a tu iglesia de Tesalónica. Su ejemplo, Señor, sin duda que llega a ser intimidante y llega a ser, pues sí, de seguirse, pero nos consuela, Señor, saber que nuestra fe puede crecer. Que si no hemos sido en el pasado lo que debíamos ser, lo que tú esperabas, por la obra de tu Santo Espíritu, en uso de nuestra sumisión, un día seremos todo lo que tú esperas de nosotros. Por eso lo vemos con consuelo y no con culpa. Señor, que decidamos amar a los hermanos, a nuestros enemigos, a todos.
quizá nuestra mejor manera de amar a alguna gente con la que nunca entablamos una conversación, sino que es ocasional, circunstancial, somos compañeros del transporte público o algo así. Quizá, Señor, nuestra manera de amarles sea orando por ellos, estando listos para predicarles tu evangelio, haciendo el bien en alguna forma que quizá necesiten al momento. Pero hay otros muchos, Señor, con quien nos has puesto y nos has dado una relación profunda como familia, amigos, y qué decir de la familia de la fe, tu iglesia, con quienes estamos en constante contacto y a quienes tenemos oportunidad tras oportunidad de hacer el bien, aunque a veces parezca que no se lo merecen, de hacer el bien de manera continua y de hacer el bien aún sacrificando aquello que es valioso para nosotros, como el tiempo o los recursos que nos has dado. Que no cerremos nuestro corazón y nuestras manos. Padre, hoy quisiera, como tu siervo Pablo lo hizo por los tesalonicenses, hoy te quiero pedir por tu iglesia Renovación, que nuestro amor crezca. Y si es posible, Señor, y si así lo quieres, permítenos ver la respuesta a esta oración. En unas semanas, quizá en unos días, en unos meses. Que sea evidente que de verdad nos amamos. Porque lo pedimos esto, Señor, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén.